El Señor Jesucristo le bendiga en esta hermosa tarde. Mi nombre es Freddy. Quiero saludarle en el nombre de Cristo Jesús. Y pues en esta hermosa tarde venimos aquí para glorificar el nombre del Señor y bendecir sus vidas. Ya como dice el libro de Números, dice que bendigamos al pueblo del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde en este tiempo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro y te dé paz, en este tiempo que estamos viviendo, que el Señor se quiere glorificar. Y ya habíamos dado la introducción de lo que queríamos hacer. Estamos poniendo unos cantos y también queremos compartir unos versículos de la palabra del Señor. Y esta hermosa tarde queremos iniciar lo que son los textos bíblicos que Dios nos ha regalado para bendecir tu vida, para llegar a tu corazón, para que Dios te fortalezca en este tiempo, que Dios no nos ha dejado. Dice que el ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así es de que este momento es donde Cristo quiere darte vida. Quiere hacer cosas hermosas a pesar de cosas terribles que están pasando. Quiere hacer cosas hermosas en tu vida. Pero abre tu corazón, abre tu mente, todo tu ser. Porque la palabra de Dios es la que hace la diferencia en todo lo que está pasando. Y Dios me ha regalado este texto bíblico para compartirlo con ustedes. Y es un tema muy bonito, que es Cristo Jesús vino a darnos vida. Ese es el tema que queremos estar compartiendo, y vamos a estar tomando un texto bíblico que está allá en Proverbios 21 y versículo 3. Quiero que me acompañes. Si tienes tu Biblia ahí, puedes tomar tu Biblia, para que lo leas juntamente conmigo, y lo leemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: hacer justicia y juicio es a nuestro Señor Jesucristo más agradable que sacrificio. Lo vuelvo a repetir: hacer justicia y juicio es a nuestro Señor Jesucristo más agradable que sacrificio. Ese es el texto que me ha regalado el Señor. ¿Por qué razón es más agradable que sacrificio hacer justicia y juicio? Por la razón de que el Señor en la justicia da vida. En la justicia hay vida, y en la injusticia hay muerte, Entonces Dios quiere enseñarnos aquí que nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada en hacer justicia y juicio, Y claro que hablamos de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo, porque ahí mismo en Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Así es de que todos decimos que estamos bien delante de Dios, o decimos estar bien, pero Dios pesa los corazones. Dios es el que pone la balanza a ver, donde Dios ya tiene ya escrito lo que está bien y lo que está mal. Entonces uno cuando viene en esa balanza, uno tiene que venir y examinarse delante de Dios, mirar qué es lo que Dios dice, cómo estoy yo delante de Dios, preguntarnos nosotros mismos qué es lo que Dios dice de la manera en la que yo estoy viviendo, qué es lo que Dios dice de lo que yo estoy haciendo, qué es lo que Dios dice. Esa es la balanza donde uno ya tiene que ir a mirar qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que dice Dios acerca de eso. Así es de que una de las cosas más importantes que nosotros cuando venimos a conocer a Cristo, uno de los pasos más importantes, claro, es aceptar a Cristo como tu Salvador, recibir la sangre de Cristo
para redención de nuestros pecados. Viene Cristo y a hacerte ese ofrecimiento, a recibir a Cristo como tu Salvador, como tu Señor de tu vida. Ese es uno de los pasos más importantes del ser humano, entregar su vida a Cristo en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque cuando uno entrega su vida a Cristo, tu nombre pasa a escribirse al libro de la vida y vienes a ser un hijo de Dios. Recibes a Cristo como tu Salvador, tomas esa sangre que Él derramó por ti y por mí, y tu nombre se escribe en el libro de la vida. Vienes a ser un hijo de Dios. Vienes a ser un hijo que ya viene a tomar Cristo como tu Señor. Y la palabra Señor viene siendo que ya tienes un patrón de tu vida, que ya tu vida ya vas a tener a alguien que dirige tu vida, que dirige la manera en que tú vas a vivir. Por eso le llamamos a Cristo Señor, porque lo recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora vamos a tomar diferentes acciones, vamos a tomar diferentes juicios, diferentes decisiones en la vida, que eso trae un producto de bendición a tu vida. De ahí, cuando das ese paso, una persona que recibe a Cristo ya viene a enfrentar diferentes situaciones en su vida, pero ya no solo, ya no va a hacerlo solo, va a hacerlo con Cristo, va a tomar una decisión en Cristo. En ese momento, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, tomas otra visión diferente. Ya la visión que tú vas a tomar va a ser diferente. Ya vas a tomar en cuenta a tu Señor y a tu Dios. Vas a pedirle el consejo a Dios de aquello que vas tomando. Entonces, el siguiente paso de cuando recibes a Cristo como tu Salvador es: ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer para poder hacer que Dios me bendiga mi vida? Y eso va a depender en las acciones. Tus acciones van a ser bendiciones. Y todo lo que estás pasando, esto que está pasando en este tiempo, van a ser bendiciones. Porque si Dios lo permite, es porque quiere bendecirnos. No es porque nosotros andemos vagando, porque ya tenemos un Señor que nos protege. El Señor es protector, consejero, es proveedor, y de todo lo que estamos nosotros pasando en esta tierra, Él es el que va a tomar aquella bendición que Dios te va a dar. El juicio y la decisión que vas a tomar va a ser en Cristo Jesús. Digamos, en un caso, por ejemplo, cuando un hombre que mata a otra persona no conoce el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice: no matarás. Y es lo fundamental conocer cuando una persona viene a Cristo, cuando va a tomar una decisión. ¿Por qué razón? Le pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, o persona que tú me estás viendo, puede ser que estés en la cárcel, que estés en algún lado. Cuando toma una decisión de matar a una persona, por X razón, porque te enojaste, porque hubo un pleito, una discusión y llegó hasta ese punto. Y la persona que ya tiene un juicio de parte de Dios, que ya conoce los mandamientos de Dios, que no debe de matar a otra persona, aquella persona se detiene. Y aunque en su interior haya el enojo y haga aquella cosa, pero como Cristo ya te dio el mandamiento y la gracia en la que estamos viviendo te da el control. Conoces el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, y Dios te da la gracia para que aquel sentimiento, aquella cosa que se esté moviendo en ti, no lo haga, no lo sienta. Entonces te refrena. Por eso el señorío de Dios te hace entrar en ese juicio, en ese orden, que Dios ya te dice: no mates, hijo,
mía es la venganza, yo daré el pago, no te preocupes. No tomes esa acción de matar a una persona, porque para Dios una persona es muy importante. Por eso la persona dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Puedes estar en la cárcel porque mataste a una persona, pero cuando conoces que Dios no le agrada que mates a una persona y en ese momento tú te arrepientes, espiritualmente eres libre. Dios te perdona. Dios te perdona de aquello malo que hayas hecho. ¿Verdad? La palabra de Dios dice allá en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿Verdad? De todo mal. O sea, no solo es matar. Hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Hay que mirar el mandamiento de nuestro trabajo. Ya después que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi madre, para mi padre, para mis amigos? ¿Cómo desenvolverme en mi trabajo? ¿Cómo desenvolverme en mi hogar? Entonces, cuando yo conozco la voluntad de Dios, no me voy a equivocar tan fácilmente. Si mi cuerpo me pide otra cosa o que quiere que se desarrolle en mí otra cosa que no le agrada a Dios, Dios me da la gracia. Por eso la gracia de Dios nos lleva a ser aquella persona que Dios quiere. Muchas veces nosotros podemos ser personas que tenemos un carácter muy fuerte y por eso llegamos a ese punto de matar a aquella persona. Entonces, reconocer cómo somos y que el mandamiento de Dios dijo que no mate a una persona, entonces aquello se va a convertir en una bendición. Ahora ya no vamos a matar a una persona, ahora vamos a pedir por aquella persona. Vamos a buscar el bien de aquella persona. Vamos a buscar el de ser de bendición para aquella persona. No nos vamos a dejar mover por emociones, sino por decisiones. Porque la palabra de Dios es eficaz y más viva y más cortante que una espada de doble filo. Así es de que al momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el siguiente paso es conocer la voluntad de Dios. Mi trabajo ya como hijo de Dios, como le dijo Jesús a Moisés allá en la zarza, le digo, quita tu calzado, porque en el terreno donde estás pisando es una tierra santa. Interpretado en palabras simples, hijo, ya no vas a caminar como antes caminabas. Ya no vas a ser como antes eras. Ahora vas a caminar en una tierra santa. Vas a caminar en la tierra de Jesucristo. Vas a caminar en una tierra donde se hace el bien. Donde buscas el bien para tu vida. Primeramente, el bien para todos los demás que te rodean. Ya sea tu padre, ya sea tu madre, ya sea si eres soltero, a tus amigos, si eres casado, a tu esposa, si eres padre, a tus hijos. Vas a ser una bendición para todos aquellos que te rodean. Por eso es muy importante el conocer el juicio de Dios. Está hablando que el juicio de Dios dice hacer justicia y juicio es más agradable que sacrificio. Entonces, el juicio de Dios, conocer la justicia de Dios, es nuestro trabajo. Es saber la voluntad de Dios. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por qué? Porque puede que hayas venido a Cristo ya a los 20 años o puede ser que hayas venido al joven. Pero si no te enfocaste en conocer la voluntad de Dios, vas a cometer muchos errores en tu vida. Vas a fracasar en varias cosas. ¿Por qué? Porque nomás escuchaste la palabra de Dios, pero no te enfocaste en aprender la voluntad del Señor. Por eso son los errores de la vida. Por eso es que nosotros batallamos en la vida. Y en la justicia, cuando uno hace el bien, hay una recompensa grande. Vamos a leer allá en el libro de Job, ¿verdad? En el capítulo 1 de Job,
Y el versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 15 asnas y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero me llama la atención que Dios hable de esta manera de este varón, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en ese tiempo todavía Cristo no había venido. Imagínate todo el respaldo que tiene la palabra de Dios. Este varón, hablando de perfección, son personas que se enfocan en conocer la voluntad de Dios, que empiezan a trabajar en su vida, a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y este varón, Dios lo empezó a bendecir y a bendecir en su vida. Él sabía, dice, cómo tratar. Dice que tenía hijos, entonces tenía una esposa. A su esposa la trataba como Dios quería. A sus hijos los trataba como Dios quería. A la yunta que tenía de bueyes, de asnos, y él sabía dirigir, tenía criados y sabía cómo comportarse delante de los criados. Sabía cómo dirigirse delante de todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué razón? Porque él conocía la voluntad de Dios. Por eso vienen grandes bendiciones a tu vida. Por eso vienen grandes cosas a tu vida. ¿Por qué? Porque te enfocas en conocer la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, viene una recompensa tan hermosa a tu vida. Viene una bendición tan hermosa a tu vida, porque de cada acción hay una bendición. De cada acto que tú haces, hay una bendición hermosa, tremenda, delante de Dios, que va a venir a tu vida. Este hombre no renegó cuando perdió a su familia. No renegó cuando perdió las cosas. ¿Por qué? Porque conocía que Dios es un Dios de pura bendición. Y llegar hasta ese punto de conocer el juicio y la voluntad del Señor es tan importante, porque van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Van a venir cosas que nosotros humanamente no las vamos a entender. Pero cuando nosotros le damos gloria a Dios por una situación difícil, ¿cuántas bendiciones van a venir? Este hombre fue tan bendecido. Vino una bendición tan hermosa porque no dejó que la emoción o su compañera que le dijo maldice a tu Dios y muérete, seguir un consejo, porque uno puede seguir un consejo de que alguien te dé, haz esto, haz aquello. No, ¿qué es lo que dice Dios? Entonces desde ese momento tu vida agarra otro rumbo. Dios me dio mis hijos, Dios me dio mi esposa, Dios me dio una yunta de buey, Dios me dio ganado, me dio muchas cosas. Si Dios me las dio y Él me las quita, sea el nombre de Cristo bendito. Si eso decimos en este tiempo de pandemia, si esto decimos en este tiempo de lucha, si eso decimos cuando estamos pasando en esa decisión, es que llega un momento donde tú has obrado y has hecho tantas cosas que has visto la mano de Dios, que en la adversidad también vamos a ver la mano de Dios bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Si nosotros, Dios nos bendice terrenalmente, gloria a Dios. Pero que siempre Cristo tenga el primer lugar en tu vida. Que Cristo tenga el primer lugar en preguntarle qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que quieres hacer.
si aquello está bien delante de Dios. Imagínese, este varón le hacía fiesta a sus hijos, y después le hacía el convite y todo eso, que hacía toda la comida, si él estaba atento, escuchando qué es lo que sus hijos hablaban, miraba que sus hijos no dijeran ninguna palabra mal. Y después de que terminaba todo eso, dice que él hacía, en aquel tiempo Cristo todavía no había venido, todavía no había derramado su sangre, dice que hacía holocaustos y pedía perdón a Dios por si alguna palabra que haya salido de su corazón, dice, alguna cosa que no le haya agradado a Dios, que los quitara de sus hijos. Imagínense qué bendición tan grande tener a unos hijos y poderlos consagrar para Dios. Eso es lo que un padre hace cuando tiene a sus hijos. Los cuida, los educa en los caminos del Señor, y aparte ora por ellos, los bendice, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en la palabra de Dios claramente está, en Éxodo 13 dice, conságrenme a todo varón que salga de matriz, desde que nace, son para Dios. Y muchos padres de familia hacen eso. Agarran a sus hijos y empiezan a moldearlos, empiezan a enseñarles la voluntad de Dios, les engendran los 10 mandamientos de Dios en su corazón. Su hijo cuándo va a robar, su hijo cuándo va a matar, su hijo cuándo va a hablar falso testimonio, cuándo va a estar de codicioso. ¿No? ¿Por qué? Porque desde niño se le sembró en su corazón, y cuando aquel niño se empieza a desenvolver y todo eso, la gracia de Cristo empieza a controlar las emociones y sus decisiones. ¿Por qué? Porque desde pequeño él fue enseñado quién era su Dios, quién era su Padre, quién era su Creador, y no tiene confusión. La confusión viene cuando no entiendes el juicio de Dios y empiezan a haber equivocaciones en la vida, empieza a haber separaciones de matrimonios, empieza a haber la familia desintegrarse, empiezan a como que si todo se estuviera desbaratando. Pero aún ahí, desde ese punto, desde ese lugar, clamares a Dios, si buscares a Dios, antes de que tomes una decisión de querer separarte de tu esposa, toma en cuenta a Dios. Busca a Dios para poder restaurar aquello en lo cual tú vas a tomar aquellas decisiones. Y después de que haya pasado eso, vas a ver cómo Dios hace florecer aquello terrible que estaba pasando en algo maravilloso, en algo glorioso. Va a bendecir tu vida, va a bendecir a la persona que estaba contigo y que está contigo el día de hoy, que ya estaban a punto de separarse, pero Dios tomó el control de aquella situación. En vez de pelear, no, pediste perdón, o pediste orientación de parte de Dios, buscaste la ayuda de Dios para que aquello no fuera destruido. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que los matrimonios se separen, no quiere que los hijos se vayan de su casa, no quiere que los hijos anden vagando en el mundo como que si no tuvieran un respaldo de parte de sus padres y de parte de Dios también. Entonces tenemos mucho trabajo. Enseñar justicia y juicio es algo tan hermoso, tan bonito, de poder enseñar a tu hijo los caminos del Señor. Y si apenas te entregaste a Cristo, tu trabajo es conocer, preguntarle, pedir la dirección de Dios para cada decisión de tu vida. ¿Ya? No, la misma palabra de Dios dice, y esta es la palabra de fe que confesamos, que si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tenemos ese señorío. Tenemos a un Señor creador, no solamente de esta tierra, sino de todo el universo, de todo lo que nos rodea. ¿Para qué lo creó?
Para bendición tuya. ¿Para qué te dio una esposa? Para bendición tuya. ¿Para qué te da a tus hijos? Para bendición tuya. Ahora tú bendícelos. Por eso al iniciar decía, cuando bendigan al pueblo de Israel, diga, el Señor Jesucristo te bendiga. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa que te dé una palabra que te levante de donde estás. Eso es lo que significa. Te bendiga es una palabra donde Dios te va a decir qué hacer cuando tú no hayas qué hacer. Eso es lo que significa. Por eso se usa la palabra Dios te bendiga, Dios te hable. Dios, al decirle tú a tu hermano, Dios te bendiga, ¿qué es lo que estás diciendo? Dios te hable en cualquier situación que tú estés pasando. Por eso nosotros como hermanos decimos, Dios te bendiga, Dios se manifieste, Dios haga resplandecer su rostro. Te decir, no solamente, entonces ya cuando resplandece el rostro, es porque estuviste en comunión, como Moisés estuvo con comunión con Dios, y cuando bajó del monte empezó a resplandecer, porque estaba en la presencia de Dios. Eso es lo que va a pasar en tu vida también. Como estás en la presencia de Dios, Dios te va a decir qué vas a hacer. Y tú le vas a decir qué hacer a los que te rodean. A tus hijos, a tu esposa, a toda tu familia, a tus amigos del trabajo, a todos los que están contigo. En esta hermosa tarde, le doy gracias a Dios por permitirme compartir estas palabras contigo y espero que las guardes en tu corazón. Acuérdate de Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es más agradable a nuestro Señor Jesucristo que sacrificios. Amén. Dios te bendiga en esta hermosa tarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón.